Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray fabricado por Samsung. El modelo correcto es BD-J5100. Me parece que este equipo ya lo habíamos tenido antes, hace ya algún tiempo, y vuelve otra vez en esta segunda, bueno, sería una tercera revisión de este equipo. Ok. Este dispositivo fue fabricado en el año 2016 y aunque pueda escucharse como que es 9 años de atraso con respecto a este año 2025, déjenme decirles que este equipo reproductor Blu-ray fabricado por Samsung se considera un dispositivo smart, es decir, un equipo inteligente, porque por ejemplo, si tienes una televisión como la que yo tengo actualmente, que es una Sony Bravia, que fue lanzada en el mercado por allá en los años 2010, 2011 aproximadamente. Eh, este televisor fue lanzado en el momento en el cual, al menos aquí en México, la televisión saltó de análoga a digital. ¿Ok? Entonces, actualmente hay muchas televisiones que ya traen instaladas o preinstaladas las aplicaciones como lo es Netflix, YouTube, Amazon, Disney, entre muchas otras más. Entonces, si tú tienes una televisión que fue fabricada en esos tiempos o simplemente que no trae instaladas esas aplicaciones, como lo es en mi caso, puedes conectar esta unidad y ella ya va a traer instaladas varias aplicaciones. Voy a subrayar tres de ellas que yo considero las más importantes y que son de hecho las que funcionan. Ok, vamos a subir aquí la imagen y en este momento ya tenemos encendido el dispositivo Blu-ray. Ok, esta es su interfase o su menú principal. Entonces esas tres aplicaciones que vamos a poder disfrutar van a ser YouTube, Netflix y Amazon. Estas son las únicas tres que vas a poder visualizar en este dispositivo y actualmente se sigue conectando a esos sitios de contenido digital. Ok, entonces en este video vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Si te interesa saber más, quédate, suscríbete, comparte, comenta y por supuesto apoya con un like, que es muy importante. Ok, volviendo aquí al dispositivo, vamos a decir lo primero, que es lo estético, lo físico, que está en muy buenas condiciones, excelentes condiciones. No trae su remoto, pero tiene la tecnología AnyNet Plus, que es con la que nos va a permitir utilizar el control remoto, en este caso el de la televisión, que es este. Hay varios modelos de televisores y de remotos para Sony, pero este es uno de ellos. Mira, aquí es Sony TV. Entonces la tecnología AnyNet nos va a permitir utilizar la conexión HDMI, que acá la vemos al fondo, para poder manipular el dispositivo usando el remoto de la televisión. Ok, y precisamente al tener el remoto de la televisión, miren, vamos a hacer una muestra aquí cómo vamos a poder navegar. Vamos a mover el cursor aquí, estas flechas de navegación, vamos a moverlas. Mira, aquí ya estoy recorriendo el menú. Ok, aquí lo estamos recorriendo y ven que efectivamente el remoto de la televisión me está siendo compatible para poder navegar en las diversas opciones y funciones de este equipo reproductor. Entonces, en este video vamos a ponerlo a prueba tanto con discos físicos tradicionales como discos Blu-ray disc, DVD, CD, así como también con discos duros externos, memorias USB, y por supuesto lo vamos a poner a prueba con contenido de internet, que para ello ya tenemos nuestro cable Ethernet acá al fondo. Este cable gris es del Ethernet. Acá al fondo vamos a ver lo que nos ofrece: Full HD 1080p, compatible con DVD, Dolby True HD, salida de audio digital.
y por supuesto HDMI. Y acá al fondo apenas se alcanza a visualizar Anynet Plus. Ok, esta es la tecnología que va a permitir que usando la conexión HDMI vas a poder controlar el dispositivo usando el remoto de la televisión. Ok, entonces, ok, vamos a explicar brevemente aquí esta interfase, que la verdad es muy sencilla y muy amigable. Ok, primero este recuadro que estamos viendo resaltados va a ser para mostrar si tienes un disco, en este caso puede ser DVD, Blu-ray, etcétera. Ok, ahí se va a visualizar si es que tienes un disco. En este momento no tenemos, lo cual es correcto. Vamos a pasar al contenido de fotografía, archivos de video y archivos de música. Entonces esto va a ser útil, por ejemplo, cuando insertamos una memoria USB o conectamos un disco duro externo. Por ejemplo, puede ser un disco duro hard disk drive tradicional, okay, que es un disco duro mecánico, o solid state disk, que es un disco estado sólido de los modernos que no tienen piezas movibles o mecánicas al interior. Okay. Esta función que dice Change Device, vamos a poder indicarle desde dónde queremos reproducir contenido, si es desde el disco duro o memoria USB, o si queremos reproducir lo que es el disco que esté al interior de este reproductor. Ok, los ajustes, vamos a ver ahorita los ajustes. No vamos a profundizar mucho, pero vamos a echar una visualización rápida. Ajustes de imagen, ok, en este caso tenemos resolución con aspecto 16:9, ok, y tenemos bueno, tenemos otros ajustes aquí también de video, ok, de imagen, ajustes de sonido, ajustes de internet también, ok. De hecho aquí nos indica el modelo que ya les había mencionado, BDJ 5100, que es bastante bueno este dispositivo. Viene siendo como el Mustang de los Blu-rays. ¿Por qué el Mustang? Bueno, porque el Mustang todavía se sigue fabricando y los otros pues ya no se fabrican. A lo que voy es de que este equipo, a pesar de que es año 2016, todavía sigue teniendo conexión sin problemas, mientras que los otros dispositivos, tanto Sony, Panasonic y otros más, ya no se pueden conectar a internet, ¿ok? Aunque tengas conexión vía alámbrica o Wi-Fi, te va a salir un letrero que ya no es posible conectarte, ¿ok? Y en este dispositivo sí se puede conectar todavía, ¿ok? Vamos a activarle aquí lo que es ajuste de inicio rápido, y aquí está la función de Anynet Plus HDMI-CS. ok, esta es la función precisamente que permite que tu remoto pueda controlar el dispositivo Blu-ray, ok, el remoto de tu televisor. Por eso nos permite, porque está activada esta función. Ok, vamos a ir acá y vamos a ir a bueno, opciones. Vamos a cambiar el menú de lo que es la interfase, y lo vamos a dejar de una vez en español. No sé si se vuelva a reiniciar y te lo deje en inglés. Ahorita vamos a ver. Español, ok. Tiene varios idiomas, pero mira, aquí ya cambió el menú. Ya puedes ver que todo está pues en español, ok. El menú aquí ya está en español todo, ok. Idioma, seguridad, ajuste general, soporte técnico, etcétera. Bueno, entonces vamos a pasar directamente a lo que es el contenido en línea, es decir, el contenido utilizando conexión por internet, ok. Entonces vamos a ir primero con lo que es la plataforma de Amazon, ok. Vamos a ir a Amazon, damos enter, ok, y ahí vamos a esperar. Ok, ahí está. Recuerden que ahorita estoy utilizando un cable Ethernet que es categoría 5E.
Actualmente los cables Ethernet, la máxima categoría es la número 8, que te maneja información 40 gigabytes por segundo de información, lo cual es bastante fluido. ¿Ok? Para lo que es la conexión de internet del modem hacia mi computadora de escritorio, ahí sí estoy utilizando un cable categoría 8. Si ustedes utilizan un cable categoría 8 conectado a esta unidad, la navegación, la rapidez con la que va a transmitir va a ser increíble. ¿Ok? Aún así, utilizando categoría 5E, ¿ok? Es bastante bien su funcionamiento. ¿Ok? El primer cable fue 5, categoría 5, luego 5E, luego 6, 7 y 8. ¿Ok? Es lo que va hasta el momento. Bueno, entonces aquí vemos la interfase de Prime Video de Amazon, en la cual te invita a que si te quieres registrar y comenzar a ver el contenido. Y yo le voy a dar acá abajo donde dice no por el momento, quiero explorar el contenido. Entonces vamos a explorar el contenido de Amazon y aquí van a ver cómo ya despliega todo el contenido y vamos a poder visualizar sin necesidad de pagar, es decir, echar un vistazo cuál es el catálogo de Amazon en este momento. Ok, entonces eh, estamos viendo todo el contenido. Ok, recordemos que ya está conectado vía internet, Ethernet, y estamos viendo todo el catálogo que maneja Amazon. Ok, ahí podemos navegar. Mira, estoy navegando. Ok, vamos a poner esto, vamos a dar enter y ahí está. Mira, ahí estamos viendo, te da una prueba aquí por 30 días, etcétera. Hay varias opciones, pero a lo que voy es precisamente que nos permite visualizar el contenido de Amazon. Aquí me dice que si me quiero salir de la app, sí. Por ejemplo, voy a cancelar. Hay dos botones, amarillo y uno azul. Si tuviéramos el control remoto original, nos permitiría hacer las cosas un poquito más sencillas. Pero en este caso me voy a tener que salir de la aplicación porque no me queda de otra. Entonces vamos a decirle que sí, que nos vamos a salir de la aplicación. Volvemos otra vez al menú principal. Y bueno, ya vimos que Amazon sí nos permite ingresar al sitio, explorar, y ya el que quiera registrarse y bueno, reproducir contenido, pues está muy bien. Incluso hay algunas películas, fuera de cámara lo estaba intentando con la película de Sinners, que nos da chance de ver el trailer. Ok, nos permite ver el trailer y pues bueno, aún sin estar registrado podemos ver el avance de la película, lo cual es bastante bueno. Vamos ahora a visitar lo que es Netflix. Damos enter. A ver, enter. Ahí está. Ok, vamos a esperar un momento aquí a que se conecte a Netflix. Ok. Obviamente si tuviéramos el cable categoría 8 conectado a este equipo, la rapidez bueno, con la cual carga el contenido sería mucho más rápido. Ok, 5E, luego sigue el 6, 7 y 8. Ok. Ok, aquí estamos ya en Netflix. Estamos en Netflix. Ahí pueden escuchar incluso el sonido original. Vamos a decirle que nos indique las tendencias. Ok, aquí las tendencias. Incluso te da un avance, ¿no? Una previsualización. Ahí está. Ok, vamos a ir a otro. No lo puedo dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, pero te va dando así como que avances, ¿no? Ok, ahí está otro.
y así, ok. Connotaciones. Me siento en paz. Ok, vamos a ir hasta arriba. Vamos a cambiar aquí a donde dice planes. Ahí están los planes de suscripción. Y vamos a volver otra vez aquí al inicio. Ok. Esta es la plataforma de Netflix. Aquí no tenemos para salir. Vamos a presionar Home. Y con eso ya volvemos al menú principal. Ok. Entonces hasta este punto ya vimos Amazon, Netflix, que sí se puede conectar. Ahora es turno de YouTube. Vamos a darle Enter en YouTube. Ok, ahí va. Hay que esperar a que cargue. Y ahorita va a comenzar. Ok, ya estamos aquí en la página de YouTube. Dice comenzar, damos Enter. Esta parte está muy interesante porque va a permitir precisamente conectar tu cuenta a lo que es la unidad. Ok, para esto voy a sacar mi equipo celular, abro la cámara y voy a escanear este código QR. Hay tres métodos de poderte conectar. Incluso si no quieres registrar tu cuenta, lo puedes mirar como invitado, que es la opción que está hasta mero abajo. Ok, vamos a leer este código QR. Y este código QR me va a llevar a un enlace. Ok, lo abro. Ok, y me va a preguntar cómo me quiero conectar o con qué cuenta me quiero conectar. Yo voy a escoger aquí la de Bushwhacker. Continuar. Ok, ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, ahí está. Conectar como continuar como Bushwhacker. Ok. Eh, ya el código que aparece allá abajo ya lo tiene en este momento. No necesito escribirlo, sino que ya aparece aquí. Ok, este código que está acá abajo, ese código ya le pones continuar y es el código que estamos viendo. Este código es el que aparece en el teléfono. Vamos a elegir una cuenta una vez más. Aquí me pregunta elegir una cuenta. Mira, elegir una cuenta. Vamos a elegir los Walker. Ok, vamos a deslizarnos hasta abajo, que nos pregunta otra vez darle permiso a acceder. Ok, vamos a darle permitir. Y en este momento ya estamos conectados. Ahí aparece en el margen superior derecho. Ok, que ya estamos conectados. ¿Quién está mirando? Ok, vamos a decirle que sí. Ok. Y en este momento ya te está dando la bienvenida a la cuenta con la cual accediste. Estamos preparando tu perfil. Listo, ok. Entonces ya estamos aquí conectados al dispositivo. La ventaja de hacer este movimiento es de que, por ejemplo, yo puedo buscar un video aquí en el teléfono. Puedo buscar un video en el teléfono y lo puedo reproducir, ok, sin problema. Por ejemplo, aquí voy a cambiar. Ok. Ok, por ejemplo, vamos, vamos a ponerle que quiero lanzar contenido. Entonces aquí va a aparecer este cuadro como un cuadro emitiendo ondas y acá abajo nos va a aparecer esta opción. Elige el dispositivo al cual te quieres conectar. Voy a elegir el BDJ5500. Va a decir ok, ya está. Ya me lo confirmó que me conecté. Bueno, ya desapareció.
pero efectivamente ya estoy conectado. Entonces vemos aquí que el cuadro ahora aparece en color oscuro, ese cuadro con ondas, lo cual significa que voy a poder lanzar contenido desde mi celular y reproducirlo efectivamente aquí en el Blu-ray. Ok, entonces voy a escoger un video. Bueno, vamos a elegir este video. A ver, vamos a elegir este video. Ok, este video, ok, vamos a darle a reproducir. Y en la televisión vamos a ver que efectivamente va a comenzar a reproducirlo. Vivir en un lugar tan frío que ni el paso del tiempo puede con él. Ok, vamos a quitar audio y efectivamente aquí está reproduciendo el video. Ok, ahí está reproduciendo el video. Le di le di reproducir desde el celular y ya lo estamos viendo efectivamente el video, lo cual se mira bastante bien. Ahí está, ok. Lo vamos a pausar. Y aquí en la tele está pausado el video. Ok. Lo vamos a recorrer. Y en la tele también se debe de recorrer. Ok, vamos a darle reproducir. Ahí está, mira. Ok, ahora ya está reproduciendo desde la mitad. Ahí pueden ver que está a la mitad del celular y aquí también la televisión. Excelente calidad de reproducción, la verdad. Vamos a avanzarlo un poquito. Y ahí está otra vez. Ahí está reproduciendo súper bien. Ok, muy bien, está reproduciendo. Déjame ponerle un poquito de audio. Pero también para respetar lo que el tiempo ya no puede cambiar. Ok, ahí está. Por cierto, este canal se llama La Llave Perdida. Ok, es un canal de René Baldo. Si lo quieren visitar o seguir, está muy suave. Igual sus canales son muy interesantes. Ok, entonces ahí estamos viendo que efectivamente sí está reproduciendo el contenido desde el celular. Ok, también vamos a poder reproducir usando el control remoto de la televisión y navegando en la página de YouTube. Vamos a darle regresar con el remoto. Ok, regresar. Sin embargo, creo que se sale de... Ajá, sí, se sale y vuelve al menú principal. Vamos a darle enter otra vez. Ok, y vamos a esperar otra vez a que cargue la página, que en este caso va a ser rápido porque ya está todo registrado, entonces no hay problema de tener que esperar mucho tiempo. Miren, y ahí está. Ok, está listo. Y acá en la mera esquina aparece la imagen de mi canal, ok, de Bushwhacker. Entonces ya podemos aquí elegir. Por ejemplo, vamos a elegir este video de Lucas Castle, que por cierto, bueno, no lo he visto porque lo acaba de subir, pero vamos a darle reproducción. Ok, enter. Teléfono, pero ni siquiera puedes pedir Ahí están los anuncios. prestado 10,000 pesos, entonces se supone que debes ver esto. Ok, nos va a dar chance de... Ok, ya lo podemos omitir. Vamos enter. Ya está seleccionada la opción de omitir. Entonces vamos a darle sonido. La parte 2, el caso que generó terror en Salta, Argentina. Una mujer compró el muñeco del Topollillo y vivió lo peor en su... hasta el punto de desaparecer. Habíamos quedado con la intriga. Ok. Vamos a... Bueno, el control no tiene para darle pausa. Algunos remotos sí pueden tener esas funciones, pero en este caso no puedo darle pausa, así es que le voy a dar return. Bueno, en este caso se sale de la aplicación. Me parece que aquí estoy haciendo algo mal. Entonces vuelvo a entrar aquí a YouTube.
Aquí está. Hasta eso no se tarda tanto. Es unos cuantos segundos que se tarda y listo. Ok. Déjame reproducirlo otra vez. A ver si no me sale. Bueno, ya se metió otro canal. Es otro canal precisamente de René Baldo también. Sí, efectivamente, ahí está. La tecnología moderna ha logrado mapear. Ok. Voy a dar Enter para poder ver los controles. Ajá, ahí están los controles. Y... ok. Para arriba. No me permite ver los controles. En este caso solamente las opciones que están aquí. Y le puedes dar un like. Vamos a dar su like de una vez. Ahí está. Ya le dimos su like. Aunque no he visto el video, pero igual no hay problema. Ok, ahí estamos reproduciendo. Disputada entre Georgia y Rusia. Ok. Bueno, como no tengo para pausar el video, voy a tener que hacerlo con el botón de return. Así que no hay forma. Return. Al darle return se regresa al sitio, bueno, al menú principal. Ok. Pero bien, entonces eso es cómo reproducir contenido en línea. Ok, utilizando las tres plataformas que mencionamos al inicio del video: Amazon, YouTube, Netflix. Ok, eso es lo único que se puede observar. Por ejemplo, aquí en el caso de Hulu no se puede conectar a ese sitio, ya está confirmado. Hay una advertencia aquí que te indica que no es posible conectarse. Entonces vamos a pasar a lo que es el contenido ahora en memorias y discos duros externos. En este caso, para esta prueba vamos a utilizar un disco duro externo de 300 GB. Este es mecánico, okay, tradicional. Y vamos a utilizar también una memoria USB con capacidad de 8 GB. Okay, ya tiene contenido precargado. Okay, vamos a empezar primero con la memoria USB. Para este caso abrimos aquí la compuerta. Está por abajo. Ahí está. Vamos a colocar el USB. Esperamos un poquito a que lo detecte. Y ahí está. Ahí lo está detectando. En la pantalla nos va a aparecer este anuncio en el cual nos confirma que hay un nuevo dispositivo detectado. Por ejemplo, puedes ir directamente a la categoría que te interesa. En este caso, si queremos ver películas, series, etcétera, nos vamos a ir a videos. Vamos a darle Enter y esperamos a que cargue. En este caso, la memoria solamente contiene dos archivos, los cuales son estos que vemos aquí. Este es del tipo AVI, extensión AVI, y el otro es extensión MKV. Ok. En este dispositivo es compatible con archivos precisamente con extensión, déjame ver, espérame, aquí tengo la, ok, extensión AVI, MP4 y lo que es MKV. Ok, esos son los que son compatibles con este dispositivo. Ok, igual ya habíamos mencionado USB discos duros. Ok, entonces vamos a reproducir cualquiera de ellos. Damos audio. Ok, ahí está leyendo desde la USB. Vamos a darle en return porque igual no tengo controles de stop, etcétera. Entonces la única opción es darle regresar. Ok, vamos a entrar otra vez aquí a categoría de videos. Voy a reproducir este archivo que es el que tiene extensión AVI. Vamos a darle enter
Ok, vamos a esperar un poquito y ahí va. Dead City. It's methane. It's from the sewers. You got your kid. We kill the psycho. Everybody wins it. Ok, está. Igual como son escenas oscuras, ahorita por la luz no le ayuda mucho, pero igual ahí está. Y ahí está, mira, está reproduciendo desde USB. Ok. Vamos a darle a regresar. Ok. Vamos a explorar categoría fotos. En este caso, estas son las fotografías. Vamos a empezar a reproducirlas a manera de diapositiva. Y ven que rápidamente accede a ellas. Va a comenzar a cambiar por sí sola. Va a ir cambiando de foto en foto. Con excelente calidad de imagen. Miren, ahí podemos ver. Muy bonitas las fotos. Ay, disculpen el ruido en el fondo, la verdad. La velocidad en la cual, bueno, con la cual intercambia de fotografía en fotografía es bastante buena, muy rápida. Ok. Todo fluye perfectamente. Anteriormente en otro video había explicado un dispositivo muy pero muy parecido. Es el BDJ51. Ok. Ese dispositivo está buenísimo también. Tiene una pequeña abolladura, una pequeña quebradura en la parte inferior, pero está funcionando bastante bien. Ok. Aunque a decir verdad, al menos en fotografía me parece que este está haciendo un poco más fluido. Mira, ya le dio la vuelta a las fotos. Ahí estamos comenzando otra vez con las cascadas, los ríos, etcétera. Ok, entonces ahí está, sin problema. Ok, vamos a ir ahora con música. Estos son los archivos de música. En el dispositivo anterior me parece que te los mostraba con una imagen como de un cantante en los recuadros donde aparecen el símbolo de música de nota corchea. Aparecía una imagen de un cantante así en general, no era uno en específico sino que como de un cantante en general, pero aquí lo presenta diferente. Ok, vamos a reproducir esta canción. Podemos avanzar también. Podemos poner pausa. Ok, avanzar un poquito aquí en la línea del tiempo. Ok, vamos a escoger otro. Adelantamos. Regresamos. Ok, les recuerdo que este dispositivo Blu-ray tiene salida de audio digital del tipo coaxial. Entonces, si ustedes tienen un home theater, pueden conectar con cable adecuado, especial para tipo coaxial, sacar la señal de audio tipo digital, lanzarla a un home theater que tenga entrada para coaxial o a un televisor, no sé, para el sonido amplificarlo y tener una mejor experiencia auditiva. Ok, entonces en este momento vamos a extraer la memoria USB. Ok,
Vamos a extraerla y vamos a conectar el dispositivo disco duro externo, que es de tipo mecánico. Okay. Vamos a voltear para que se vea la luz. Tiene una pequeña luz LED que es la que indica que está trabajando. Ahí encendió. En la pantalla, cada vez que conectemos un dispositivo por el puerto USB, nos va a avisar con este mensaje, este cuadro de diálogo. Entonces te confirma que hay un nuevo dispositivo conectado. En este caso, ese dispositivo solamente contiene videos. Entramos directamente a videos. Ok. Vamos a entrar aquí a... Ok. A ver, vamos a entrar a este a ver si la agarra. Porque en el otro Blu-ray no la agarró. Vamos a reproducir. Esperamos un poquito a que cargue. Es un archivo tipo MKV, me parece. Esos archivos de repente tarda un poquito en que algunos equipos lo puedan aceptar. Simplemente algunos te dicen que no lo pueden aceptar. Mira, como este. Formato archivo, bueno, ya desapareció. Formato de archivo no admitido. Entonces, esto significa que este archivo no es admitido. Extensión X265. Si este archivo no lo va a admitir. Ah, ok, mira, es MKV. Entonces ese archivo, no sé si sea por cómo lo grabaron, cómo lo bajaron, etcétera, pero algunos archivos MKV sí los acepta. Ok, vamos a entrar aquí en una carpeta y vamos a elegir un... A ver. Ok. Acá. Vamos a elegir... ok, vamos a elegir este. Enter. Ahí tiene sonido. Ok, ahorita está reproduciendo desde el disco duro. Ahí está. Ok. No lo podemos poner mucho rato porque el copyright cae. Ok, pero ahí está reproduciendo. Ok. Ahí está reproduciendo el episodio, todo muy suave. Ok, sin problemas. Ok. Ok, vamos a regresar al menú principal. Ok, como este disco duro solamente contiene archivos de video, pues solamente con ese archivo será suficiente. Ok, entonces ahora vamos a insertar lo que es nuestro primer disco tradicional. En este caso va a ser una película Blu-ray original. Ok, el disco duro externo no lo vamos a desconectar todavía. Vamos a pulsar este botón que es abrir la bandeja. Ok, lo cual por cierto es muy silencioso este equipo. Una lectura de discos bastante rápida al momento de querer leer. Ok, vamos a ver que acá arriba dice que es cargando el disco y rápidamente aquí lo va a identificar. Mira, ya lo identificó de inmediato. Más se tarda uno en abrir y cerrar la compuerta que en lo que lo identifica. Es bastante rápido para identificar los discos. Okay. Muy efectivo este dispositivo para leer los discos. Este no es como que se queda dando vueltas y a ver hasta cuándo lo detecta. No, este es rapidísimo. En menos de 5 segundos prácticamente te va a identificar los discos. Ok, a veces hasta puede ser un poquito menos. Ok, ahí está, mira. Ahí tiene audio todo. Ok. La única cosa es de que no hay pantalla al frente para poder ver los números o lo que está haciendo en ese momento. Ok, solamente lo vas a poder ver en la televisión. Entonces aquí estamos viendo avances de cine, bastante muy buena la calidad. Ok,
Vamos a darle audio. Good evening, gentlemen. Amongst the inventory I've been... Ok, así lo vamos a dejar. Vamos a regresar al menú principal. Y por ejemplo, aquí donde dice, o bueno, donde estaba dibujado el disco, ahora ya te lo presenta el nombre de la película y pues su imagen, su portada. Ok, el nombre de la película y su portada. Ok, vamos a ir acá donde va a decir cambiar de dispositivo. Ok, vamos a dar la vuelta hasta acá. Cambiar dispositivo. Y aquí te va a dar la opción si quieres ver contenido desde el disco Blu-ray o en este caso el puerto USB que tiene conectado, pues ya sabemos, el disco duro externo. Entonces tú puedes elegir desde qué fuente quieres ver contenido. Ok, ya por ejemplo, si quieres ver contenido en internet, ya te vas directamente a la aplicación a la cual quieres ver el contenido. Ok, vamos a cambiar aquí otra vez y decirle que queremos ver contenido desde el USB. Vamos otra vez aquí a videos, que es la única categoría que tiene este disco duro. Ok, y aquí está nuevamente. Ok, vamos a darle aquí entrar. Vamos a reproducir cualquiera de estos. Ok, mira, vamos a reproducir cualquiera de ellos. Y ahí está. Ok, ahí está la entrada. Vamos a quitarle audio y no le vamos a poner mucho tiempo también, porque incluso por encuadrar así imágenes también te cae copyright. Ok, así es que ahí está, mira, tiene sonido obviamente. Ok, ahí está. Regresamos al menú principal. Ok, vamos a darle otra vez aquí en elegir desde qué fuente. Elegimos Blu-ray y va a reproducir otra vez el disco Blu-ray. Vamos a ver si lo hace desde el inicio o lo retoma desde la parte en la cual nos quedamos. Aquí ya lo está leyendo otra vez. Ok, me parece que sí va a ser desde la parte, bueno, desde el comienzo. Sí, por lo visto va a ser desde el comienzo. Ok, muy bien. Y sí, efectivamente va a ser el mismo avance de cine. Ahorita esperamos un poquito. Ajá, efectivamente. Ese es desde el comienzo otra vez. Ok, vamos a expulsar este disco Blu-ray original. Ya en este momento voy a desconectar el disco duro externo. Recuerden que pueden utilizar discos duros mecánicos o estado sólido, cualquiera de ellos dos, ok, así como memorias USB. Ok, vamos ahora a reproducir un Blu-ray disc que es grabado. Ok, un Blu-ray disc que es copia. Rápido, ahí ya lo identificó. Aquí aparece disco Blu-ray. Entonces ese disco Blu-ray nos va a aparecer como disco de información, porque es la forma en cómo lo grabé. Vamos a dar Enter. Te va a preguntar qué tipo de o qué categoría. Vamos a decirle que es videos, que es lo que contiene este disco. E igual que como ya vimos antes, van a aparecer carpetas y vamos a escoger una de ellas. Aquí están los archivos. Reproducimos cualquiera, damos Enter y ahí está.
of you people Okay. stand for justice. The land you've lived on needs to be returned. Vamos a quitar un poquito el audio. Está reproduciendo sin problema con un disco duro, perdón, un disco grabado, un disco pirata, copia. Ok. Ahí está reproduciendo sin problema. Ok. Vamos a regresar otra vez al menú principal. Entonces aquí te lo identifica como un disco del tipo Blu-ray. Ok. En el cual nuevamente, cuando recién lo introduces, te va a preguntar qué categoría. Si quieres información de música, fotografía o video. Cuando es un disco de información. Okay. Ahora va a ser el turno de lo que es DVD. Okay. Una película DVD original. Rápidamente aquí te lo va a detectar. DVD, rapidísimo. Lo que les digo, este dispositivo detecta rápidamente qué onda con las películas. Avisos antipiratería. Ahí está, ok. Los avances. Simple idea changed everything. Ok, muy bien. Ahí está. Ok. En este caso no nos podemos saltar los avances porque el control remoto de la televisión no viene con los comandos precisamente para adelantar, regresar, etcétera. Pero pues ya vemos que sí lo reconoce y reproduce bastante bien la película. Ok. Ok, vamos a sacar esta película. Es un DVD original. Ok, ahora vamos a ir con un DVD copia. Les recuerdo que para este dispositivo solamente es compatible con regiones número 1 para el DVD y letra A de alfa para los Blu-ray disc. Este es un DVD grabado. Ok. Rapidísimo. Casi me gana, miren. Ahí está el menú. Ahorita vamos a elegir reproducir y listo. Ok. Vamos a darle enter. Enter. Ahí está. Ok. Sonido. Está reproduciendo fácilmente sin ningún problema. Ok. Sonido. Ok, está reproduciendo fácilmente. Vamos a sacar esta película. Ok. Completamente sin problemas. Y por último, la vamos a poner a prueba con un disco CD en formato MP3. MP3. En cuanto introduces el disco, rápidamente lo reconoce. Ahí está, mira. Rápido, CD. Ok. Ok, vamos a bajar un poquito el volumen. Vamos a reproducir. Y esto será música. Enter. Ahí va a desplegar todos los archivos. 11 páginas. Ah, ok. Esta es la imagen del cantante que les había mencionado. Mira. Ok.
Aquí está la imagen del cantante. Ok, es una imagen genérica. Ok, vamos a elegir cualquiera de ellos. Reproducir. Ok, estamos en silencio, vamos a darle audio. Ok, son 108 canciones, estamos reproduciendo la canción número 22. Ok, y la verdad este equipo está funcionando de maravilla. Ahí está. Este es el disco MP3 en formato CD. Ok. Y pues bueno, ahí lo tienen. Este dispositivo está funcionando perfectamente. Ofrece una interfase, como ya lo vieron, bastante atractiva visualmente, amigable, fácil de utilizar. Y lo mejor de todo es que está reconociendo, tiene un sistema de lectura bastante efectivo, un sistema también para conectarse a internet muy fluido, muy efectivo también, ok, sin problemas. Nuevamente insistiendo en que si tienen conector o bueno, cable de categoría 7 u 8, va a ser mucho mejor la navegación que van a lograr en este dispositivo, así como también si tienen una velocidad alta, también va a ser muy bueno. Ok, nosotros ahorita tenemos aquí 700 megabits de conexión, entonces esa velocidad con un cable de categoría 8 que maneja 40 gigabytes por segundo va a ser una experiencia mucho mejor, ¿okay? Igual si tienen velocidad de internet mayor, pues mejor resultados todavía. Ok, entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y activen notificaciones. Les recuerdo que este y muchos más productos están disponibles para la venta, para la compra de cualquiera que le interese. Vaya al apartado de la descripción, ahí están los enlaces directos a la tienda en línea, así como también el enlace directo vía Instagram. Ahí estamos a la orden para atenderlos vía mensaje. También hay contenido de otros equipos que también hemos puesto a la venta. Y bueno, pues sin más, muchas gracias. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.